amparo de la víctima. Vamos a iniciar con una lectura que es la del artículo 108, en lo que son las cosas. Mi querido Jorge se pone los anteojos para leer y yo me los tengo que quitar porque si no, no alcanzo a leer. Cosas de la edad cambian. El artículo 108 del Código Nacional nos dice: víctima u ofendido. Para los efectos de este código se considera víctima del delito el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Entonces, la víctima, el ofendido, son sujetos que hoy en día participan plenamente en el proceso penal, intervienen desde la investigación, formulan una denuncia o una querella, y estos dos sujetos tienen un interés muy especial. ¿Cuál? Que se castigue, que se pene a quien cometió un ilícito. Es muy importante estimar algo que es lo previsto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, que dice en su primer párrafo que queda prohibido que cada uno de nosotros se haga justicia por propia mano. Es decir, no podemos ejercer violencia para exigir el respeto a nuestros derechos. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y en esas condiciones se han creado los tribunales que administran justicia. Sí, pero en materia penal, antes de ir al tribunal, tengo que acudir ante el agente del Ministerio Público, el cual, voy a leer el artículo 102, apartado A. Me gusta más que el 21, me gusta más el 102, es más claro, más categórico. Y dice el 102 en la parte conducente, cuarto párrafo: corresponde al Ministerio Público de la Federación, bueno, también a los de las entidades federativas, la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal. Persecución no es ir corriendo tras ellos en el tribunal. Persecución es iniciar el asunto, el juicio, y darle seguimiento hasta que lleguemos a sentencia. Esa es la persecución a que se refiere la Constitución. Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados, buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito, procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia no entendí. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. No creo que sea una de las funciones del Ministerio Público, pero aquí está en la Constitución. Ya es parte en el proceso penal. Aquí ya cambia la situación. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Pues aquí está el cúmulo de atribuciones que tiene el Ministerio Público, cúmulo de atribuciones que están vinculadas o relacionadas específicamente con la materia penal. Todo esto porque yo, Alberto, yo el gobernado, no puedo hacerme justicia por propia mano. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque el artículo 17 me lo prohíbe. Entonces tengo que formular una denuncia o una querella para que de esa manera inicie la investigación y, en su caso, lleguemos a un ejercicio de la acción penal y a una condena. Ahora bien, aquí hay un tema muy interesante. De 1993 para acá, ha habido un cambio, una evolución. Es evolución porque es algo
positivo en torno a diversos específicamente loculado, relacionado con el sujeto pasivo del delito, aquel que leí hace un momento, la víctima o el ofendido. ¿Y en qué sentido se da esta evolución? En el sentido de ya considerarlos para el asunto penal. Hay una versión, no les voy a decir ahorita quién lo dijo ni cómo lo dijo, pero hay una versión en que se refiere con motivo de antes de 2000, antes de 1993, se hace referencia a la víctima como la cenicienta en el ámbito penal, como aquel sujeto que no ha sido tratado correctamente y no se le otorgaban garantías o no se le reconocían garantías y entonces estaba en una situación totalmente desprotegida. Lo único que tenía a su alcance era el derecho de petición a través de la presentación de la denuncia, ofrecer algunos datos de prueba y no se hablaba más de la víctima y no podía participar en el proceso penal. Pian pianito se va hablando de las garantías de la víctima y se incluyen algunos tópicos dentro de la Constitución, algunas ideas en la Carta Magna que van dando pauta precisamente para que la víctima o el ofendido puedan participar y puedan alcanzar lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? Pues buscan justicia, es lo que pretenden, justicia. Pasa que sucede que se crean con el tiempo garantías, se crea el apartado B del artículo 20 de las garantías de la víctima, primero fue un párrafo último del artículo 20, casi la fracción 10, último párrafo, pero no, era un párrafo ajeno a la fracción 10, y ahí se hablaba de las garantías de la víctima, pero 3 o 4 ahí medio por no dejar. Se hace una reforma y entonces se crea el apartado B del artículo 20, varias garantías. Viene la reforma de 2008, apartado C, casi las mismas garantías, pero ya encontramos cuestiones de gran trascendencia e importancia. Como es, por ejemplo, no solamente que tenga un asesor jurídico, no solamente que se le informe de cuál es el avance de la carpeta de investigación o del proceso, no es solamente el hecho de recibir asistencia médica, que hay un pequeño error, asistencia médica o psicológica de urgencia, y pues nosotros tenemos un principio general del derecho aquí en nuestro país, que es el principio que establece le cayó el 20, y muchas veces el 20 le cae varios días después de un acontecimiento. Entonces, varios días después del acontecimiento es cuando necesita la atención psicológica y ya no fue tan de urgencia. Cuidado, ese calificativo de urgencia a veces no es lo más ideal que debe haber, sino que le debemos dar a la víctima o al ofendido atención médica y psicológica en cualquier momento. ¿Cuántas veces después de no sé cuántos días de un accidente de tránsito, un choque, le pegan por atrás, es cuando empieza a resentir los problemas en la espalda? Ya no fue tan de urgencia, ya no tengo por qué, etcétera. Entonces debemos cuidar esos puntos para efectos de garantizar o asegurar de mejor manera los derechos de esta persona, de la víctima o del ofendido. Pues bien, se crearon unas garantías. Una de ellas viene desde 1994-95 con la reforma al artículo 21, pero ahora ya está en el 20, apartado C, fracción 7, y tristemente llegó al artículo 107, fracción 7 de la ley de amparo. Debió haber llegado, como llegó también al 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y a qué es a lo que me estoy refiriendo? Pues al derecho que tiene de impugnar resoluciones o determinaciones del Ministerio Público.
Dice el artículo 20, apartado C, de los derechos de la víctima o del ofendido, para efectos procesales y que no haya una situación de que ya ven, ya Alberto cambió de opinión, acepta que son derechos, las garantías. Está bueno. 7. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, y esta no la entiendo yo, o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. ¿Por qué no la entiendo? Porque no he estudiado el código a fondo, pero no sé dónde está la suspensión del procedimiento de investigación, no sé dónde está, entonces por eso es por lo que digo que es un tema que no puedo abordar plenamente. Cuando me digan dónde está la suspensión del procedimiento, bueno, ya hablaremos. Si me hablan de la suspensión del proceso, es tema del juez, no es tema del Ministerio Público. Problema gravísimo. El artículo 107 de la Ley de Amparo es el que se ha encargado de establecer la procedencia del amparo en estos supuestos. El amparo indirecto procede, 7, contra las omisiones del Ministerio Público, lo mismo que dice la Constitución, en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Pues es lo mismo que dice la Constitución, lo llevaron a la ley de amparo. Error. No debería estar en la ley de amparo, pero para nada. Cuando se habla de autoridad judicial, cierto, el juez de distrito es autoridad judicial, sí, pero se refería a otra autoridad judicial, no a esta, a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar. El archivo temporal, o sea, la reserva. La aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control de exteriores en un tema. Es importantísimo que lo consideremos ustedes y yo. La ley de amparo alude a omisiones en la investigación. La ley de amparo alude a omisiones en la investigación. El Código Nacional no. Entonces, como el Código Nacional no refiere la procedencia del recurso innominado del artículo 258, esta es la única hipótesis sensata, válida, correcta y concreta del artículo 107, fracción 7. Por todo lo demás, debemos decir que está derogado ese precepto. No lo lean. Es una trampa. No le hagas caso. No lo leas. Pero, llegó la Suprema Corte de Justicia. Nunca falta la Suprema Corte. Y creó una tesis que se publica bajo el siguiente rubro: Sistema Penal Acusatorio contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe acotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. No. Esto es un error, se acabó. ¿De dónde consiguió dinero la Suprema Corte de Justicia para... Perdón, estoy diciendo cosas que no debo decir, es que iba a decir para conseguir el peyote de que tanto habla mi amigo Jorge Raúl García Sosa, que se consume por algunos pueblos del norte del país, pero que llegó a la Suprema Corte? ¿De dónde sacaron esta tesis? ¿De dónde? Una cosa es la omisión en la investigación y otra es abstención de investigar, con una denominación espantosamente horrenda. La correcta denominación de esa versión del 253 del Código, abstención de investigaciones, desechamiento de la denuncia, de la querella, pero no es abstención. Si es abstención, pues no existiría una resolución.
dice en la resolución, me voy a abstener de investigar, pues mejor dime, no le voy a dar trámite a tu investigación. Déjenme hacerles una referencia interesante. Lo que dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su último párrafo. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar la investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Pues esto de no iniciar la investigación es no le doy trámite, pero eso de abstención de investigar se presta a confusiones tan graves como esta, que la Suprema Corte de Justicia entendió que las omisiones en la investigación son la abstención de investigar y por lo tanto tiene que agotarse previamente el recurso del 258, error de la Suprema Corte de Justicia. Porque las omisiones en la investigación son las que se han dado, bueno, se dieron en dos casos que su servidor patrocinó. El primero fue en Durango. Se presenta una denuncia, el Ministerio Público dice, hombre, qué bueno está este asunto, vamos a pegarle con todos estos fulanos. Y llama a los fulanos a la investigación. Ya que ellos le llevaron al Ministerio Público unos documentos muy buenos, buenísimos documentos. Iban firmados por el gobernador del Banco de México, por el jefe, por el titular de la tesorería, por la Junta de Gobierno, e iban en cantidades de 500 y 1,000 pesos. Perdón, lo de pesos salió sobrando. Y entonces el Ministerio Público que dijo, hombre, qué buenos documentos, y dejó de investigar, cayó en omisión en la investigación. Ante esa situación presentamos una demanda de amparo y el juez de distrito, antes de esta tesis desde luego, el juez de distrito dijo, te obligo a que continúes con la investigación, continúa con la investigación. Eso le dijo el juez de distrito. Lo mismo pasó en un asunto aquí en Texcoco, Estado de México, donde exactamente lo mismo, y el juez de distrito le dijo al Ministerio Público, investiga. Oye, pero investiga, no te estoy preguntando, investiga. O sea, ya había iniciado la investigación y de pronto, repentinamente, dejó de investigar el Ministerio Público. Esas son las omisiones. La idea errónea de abstenerse de investigar se presenta cuando el Ministerio Público, al leer la denuncia, dice, ah, caray, pues no hay delito. Si no hay delito, pues ¿cómo voy a llevar adelante una investigación? No voy a investigar. No es tanto que se abstenga, sino desecho. Dice el 253. Facultad de abstenerse de investigar. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, eso es un problema muy grave, ahora lo comento por qué, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Ah, bueno, pues en este caso no voy a investigar porque ya está extinguida la acción penal, entonces no investigo. Pero es una no investigación, no una abstención de investigar. Decía que hay un error aquí, dice, o acto equivalente. Un favorzote, me cambio tantito de camiseta, de amparo de la víctima, me meto al amparo del indiciado. Cuando se ejerce acción penal en contra de una persona, pero no haya denuncia ni querella, sino un acto equivalente, promuevan amparo y digan que el 253 y todos los demás, el 211 y los demás del Código Nacional que hablan de acto equivalente son inconstitucionales. Y son inconstitucionales precisamente porque el artículo 16 dice que para librarse la orden de aprehensión se requiere denuncia o querella, no habla de acto equivalente. Ahí pónganlo ustedes en la balanza a ver si les satisface mi planteamiento. Regresemos al tema. Resulta que las omisiones en la investigación era lo único sensato que había en la ley de amparo. En el artículo 107, fracción 7. Hoy que se ha creado este criterio, pues ya pónganle ahí, por favor, háganlo. Pónganle a la fracción 7
pónganle una calcomanía que diga derogada, aunque no lo esté, para ustedes deróguenla. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se aventó la puntada de crear este criterio y decir, antes de ir al amparo tienes que agotar el recurso del 258, sin que este supuesto esté en el 258, pero cuidado, en la fracción 7 del 107 se habla de reserva, acá se habla de archivo temporal, que es lo mismo. Acá se habla no ejercicio, acá también se habla de no ejercicio. Ah, pues no vaya a ser la de malas que en el asunto de ustedes, cuando ustedes piden amparo contra el no ejercicio de la acción penal, se determina válido lo que ustedes están diciendo, se concede el amparo, pero llega el abogado, el defensor, y dice, momento, promuevo recurso de revisión contra esa sentencia y pido que se lo lleve a la Suprema Corte de Justicia, que lo traiga, porque el artículo 107, fracción 7 de la Ley de Amparo contradice la Constitución, la cual está debidamente reglamentada por el Código Nacional de Procedimientos Penales y debió haber agotado primero el recurso ordinario del 258 y ya después amparo, pero no contra el Ministerio Público, sino contra la resolución del juez de control. Cuidado, artículo 61, fracción 20, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales que impliquen que haya un medio de impugnación previo y que deba agotarse. Principio de definitividad. Si llegase a decir eso la Suprema Corte de Justicia, me los deja sin medio de control. Ya no podrán impugnar. Cuidado, no le hagan caso a la fracción 7. Vamos a poner el caso que no he mencionado, que no menciona el artículo 258, pero que está en la fracción 7 del 107 de la Ley de Amparo, el desistimiento de la acción penal. No, tengan cuidado, mucho cuidado. Si el Ministerio Público desiste de la acción penal, el artículo 144 del Código Nacional establece el procedimiento a seguir en ese supuesto y determina que ya el juez de control, ya el tribunal de enjuiciamiento, ya el tribunal de alzada ordenará la celebración de una diligencia, de una audiencia, y en esa audiencia el Ministerio Público expondrá las causas o las razones por las cuales está desistiendo. Y el juez, aquí es una barbaridad, es un error gravísimo del código. El juez inmediatamente decretará el sobreseimiento. No, espérate. Este artículo, el 144, viola el artículo 17 de la Constitución, porque el artículo 17 habla de la independencia de los tribunales. Pero el 144, clara y puntualmente, dice, es que no encuentro. El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el juez de control, tribunal de enjuiciamiento, tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. No, espérate, ¿cómo que decretará el sobreseimiento? Dale libertad de jurisdicción. Vamos a poner una sandez de Alberto, muy sencilla. El Ministerio Público dice, tú ya no aguanto a la víctima, es muy latosa esa víctima, me anda hostigando y trae más datos de prueba, ya no la aguanto, vengo a desistir. Y dice el juez de control, bueno, pues ya que el Ministerio Público dice que desiste porque la víctima es muy latosa, y el código dice en el 144, inmediatamente resuelve y sobreseo, pues sobreseo. O sea, si no le está dando otra opción más que sobreseo. Oye, espérate, la víctima no es muy latosa, está exigiendo justicia. Por lo tanto, te traen los elementos suficientes para que tú pidas la pena que en derecho corresponda. Tristemente, el código dice
inmediatamente se sobreserá. Grave error. Lo que sigue diciendo el código es que si la víctima no está de acuerdo, entonces promoverá el recurso de apelación. El recurso de apelación que está previsto por lo que hace a la resolución del juez de control en el artículo 467, fracción 6, por lo que hace al tribunal de enjuiciamiento en el 468, fracción 1. O sea una o sea otra autoridad jurisdiccional la que decrete el sobreseimiento, procederá en ambos casos el recurso de apelación. Háganlo valer. El tribunal de alzada resolverá esa apelación. Pongámonos en el peor de los casos para la víctima, confirma. O, en su caso, el tribunal de alzada, que es ante quien se presentó el escrito de desistimiento de la acción penal, resuelve. Y dice, se sobresee. No le hagan caso a la fracción 7 del 107 de la ley de amparo. Mejor háganle caso al artículo 170 de la ley de amparo y contra esa resolución del tribunal de alzada, ya la que dirime la controversia del recurso de apelación, ya la que determina el sobreseimiento por desistimiento, pero planteado ante él, entablen la demanda de amparo directo. Porque esa es una resolución que, sin ser sentencia definitiva, pone fin al juicio. Abogados, vamos a cambiar un poco la versión de lo que estoy diciendo. Vamos a seguirle la corriente al 107, fracción 7, desistimiento de la acción penal. Promuevo el juicio de amparo contra la determinación del Ministerio Público y mientras se está tramitando el juicio de amparo, el tribunal, primeramente el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada celebran la audiencia a que se refiere el 144. Resulta substanciada en todas sus partes esa audiencia, resuelve sobreseyendo. El Ministerio Público deja que pasen 3 días por lo que hace al desistimiento, al sobreseimiento decretado por el juez de control o por el tribunal de enjuiciamiento, rinde el informe justificado y le dice al juez de distrito, señor juez de distrito, el acto que de mí se reclama es cierto. Sin embargo, quiero hacerte saber, voy a hablar como un buen amigo mío de Jalisco. Usted dispénseme, me da pena decirle, pero pues, con toda pena le digo que pues, ya se sobreseyó ese juicio por parte del juez de control o el tribunal de enjuiciamiento. Usted dispénseme, ya cambió la situación jurídica y por lo tanto el amparo contra mi acto ya no debe subsistir, porque ya no es mi acto el que le está causando el agravio, es el acto de él. ¿Mandé? ¿Alguien habla? Arturo Montalvo, corre el control. Arturo Montalvo. Me estaba... Ay, ya se me olvidan las palabras. Llegar a 99 años con esa memoria no es bueno. Entonces, señores abogados... Boicoteando. Tenía que desquitar. Sí, boicoteando. Bueno, abogados, resulta que aquí hay un problema gravísimo, porque como ya cambió la situación jurídica, el amparo se va a sobreseer. Se quedó sin medio de control. No le hagan caso al 107, fracción 7. Háganle caso al Código Nacional. Que el Código Nacional está pegado a la Constitución. Está pegado a la Constitución en el capítulo relativo a la impugnación de las determinaciones del Ministerio Público. Fracción 7 del 20, apartado C, que el juez de control resuelva esas instancias impugnativas que tramita, que promueve, que hace valer
la víctima o el ofendido contra las determinaciones del Ministerio Público. Y ya que el juez de control, conforme al 258, resuelva ese recurso innominado, ya que se tramite en todas sus partes, ya podrán promover amparo contra la determinación o la resolución del juez de control. Amparo indirecto conforme a la fracción 4 del 107 de la ley de amparo. Sí, pero espérenme, contra el juez de control, no contra el Ministerio Público. 1. Y 2. Si es el tema del artículo 144, es decir, el sobreseimiento por desistimiento, espérenme, no, por favor, no se les ocurra brincarse el tema del trámite del 144. Espérense. Vamos a poner una situación que no es difícil que pase. La sandez que yo dije, vengo a desistir porque ya no aguanto a la víctima. Y un juez sensato va a decir, me importa un maldito bledo el 144 que dice que inmediatamente voy a sobreseer. No sobreseo, Ministerio Público no es causa suficiente para sobreseer. Por lo tanto, continúa y no decreto el sobreseimiento. No les causó un agravio la determinación del Ministerio Público. Por favor, no promuevan amparo. Váyanse al 144. Si no obstante esto, que es una tontería, el juez determina el sobreseimiento por desistimiento, promuevan el recurso de apelación. Si pierden, amparo directo. Pero no le hagan caso al 107, fracción 7. Está pésimamente inserto ahí. Pues la causa por la cual se incluyó el 107, al 107 se le incluyó la fracción 7, una mera cuestión histórica que aquellos ignorantes que hicieron la ley no la entendieron. Hace algunos años, cuando se estaba debatiendo el tema de la nueva ley de amparo, en aquel tiempo nueva, don Jorge Raúl García Sosa y su servidor propusimos que participáramos nosotros en la redacción. No, yo voy a ir. ¿Y tú quién eres para hablar de esto? Pues ahí están las consecuencias. ¿Quién es el que habló? Uno que no sabe de amparo. Don Jorge Raúl García Sosa y su servidor me han dicho, no, espérate, quita eso, que no sirve, quítalo, déjalo que estaba. Hace muchos años, 1994, 1995, después del homicidio en contra de Luis Donaldo Colosio, se incluyó una idea en la Constitución, artículo 21. Las determinaciones del Ministerio Público de no ejercicio, desistimiento de la acción penal podrán impugnarse en vía jurisdiccional, ya que el entonces presidente que estaba iniciando, o sea, Ernesto Zedillo, se enteró pues, que los abogados estábamos en contra del recurso administrativo ante la propia Procuraduría. Bueno, pues no quieren ese recurso y me da causas de entender de por qué no lo quieren, pues lo quitamos y vamos a crear una vía jurisdiccional. Los estados de Veracruz, de Querétaro y de Guanajuato, Coahuila también, crearon el recurso ordinario. Pero nada más ellos, los demás no. Por ahí se creó en la Ciudad de México, en aquel tiempo Distrito Federal, un recurso, un reglamento, una circular. Los abogados dijeron, no, espérame, ¿cómo que un recurso en una circular? Y se acordó, un acuerdo de tránsito. Y promovió un amparo. ¿Y qué dijo el Poder Judicial de la Acción? Tiene toda la razón. No puede ser que en un acuerdo que rige al interior de la institución haya un recurso para los gobernados. No tienen necesidad de agotarlo. Y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Que fue ella, que determinó que mientras no existiese un recurso ordinario a que se hiciera valer ante juez, el amparo prosperaría en contra de las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de acción penal. Porque en última instancia pues, está en los primeros 29 artículos que habla de garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se me hizo lo más sensato, pero oh sorpresa, el
constituyente permanente, o como se llama, no es cierto, espérame, estoy equivocado. El Congreso de la Unión no entendió la jurisprudencia, o se hizo como que no entendió. Y reforma la ley de amparo, que no es el Código Federal de Procedimientos Penales, que no el Código de Justicia Militar. Reforma la ley de amparo para establecer la procedencia del amparo contra el no ejercicio y el desistimiento de la acción penal. Artículo 114, fracción 7. Artículo 10, fracción 3, si no estoy equivocado, de la ley de amparo de 1936, reformada en 1999, una cosa por el estilo. Pues no es lo ideal, pero ya lo dijo el Congreso. Cuando en 2013 traen esos artículos al 107, es que no entendieron tampoco la jurisprudencia. Esa no es la esencia de la Constitución. La esencia de la Constitución es, créame, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vía impugnativa en contra de estas resoluciones. Ahí está el 258, ahí está el 144 en cuanto a los recursos que se pueden hacer valer, la apelación, el trámite, etcétera. Pero no es el amparo. No es el amparo. Confundieron lo que dice la Constitución con lo que dijo la ley de amparo al malinterpretarse esa tesis de jurisprudencia. Grave error, torpeza de los legisladores. ¿Qué se puede esperar de quien se entromete? Por ejemplo, mi caso, el otro día me metí a la cocina y empecé a hacer arroz con leche y le puse chícharos. Me dijeron, ¿cómo que chícharos? Pues que ¿a poco el arroz no lleva chícharos? Sí, pero es el arroz con leche, ¿no? O sea, si no sabes cocinar, no te entrometas en esto. Pues ya dejé de guisar. Pero ellos no han dejado de legislar y cada día legislan peor y hacen cada barbaridad. Ahí está un ejemplo. Después, amigos, mucho cuidado con esta versión del 107, fracción 7, no de lo que yo estoy diciendo, porque pueden perder. En un momento determinado que el juez de control les diga que no les da la razón, promueven amparo contra la resolución del juez de control, 107, fracción 4 de la ley de amparo, pero voten el recurso contra la determinación del Ministerio Público. Ese es un punto. Otro punto de gran trascendencia. Una belleza. Estoy enamorado de los recursos. ¿Qué más puedo hacer yo? Cuando leo en la fracción 2 del apartado C lo siguiente: de los derechos de la víctima del ofendido. Bueno, esto es la fracción nada más para hacer una corrección, por cierto. 2. Coadyuvar con el Ministerio Público, punto y coma, a que se le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuidado, mucho cuidado, ese punto y cómo no lo debí leer, pero leí a propósito. Una cosa es la garantía, perdón, se me engarrotaron los dedos. Una cosa es la garantía de coadyuvar con el Ministerio Público y otra es la de recibir medios de prueba y participar en el proceso. Cuidado, mucho cuidado. No es correcta la actuación de algunos abogados. Esto lo conocí primeramente en el norte del país y después lo he oído en otros lugares, pero es una verdadera barbaridad. Ustedes no lo hagan. Presentan un escrito como abogados de la víctima diciendo: verbigracia, Juan Camaney, en mi carácter de víctima, vengo a designar como coadyuvante del Ministerio Público en esta indagatoria a Alberto del Castillo del Valle, mi abogado. No, eso es una barbaridad, no lo hagan. Peor todavía, el Ministerio Público acordó de conformidad, no. Ese se acabó. ¿Dónde quedó la imparcialidad del Ministerio Público? La garantía de coadyuvar
con el Ministerio Público el proceso está investigando el Ministerio Público y como apenas se está investigando, no puede el Ministerio Público tener como coadyuvante a una de las partes, deja a la otra en estado de indefensión. Oye, yo también quiero coadyuvar contigo, yo soy el indiciado. Ah, no, el que coadyuva conmigo en la investigación es este monito, no se vale. Debe ser imparcial el Ministerio Público. 1. 2. Vamos a ver el artículo 20 constitucional, a ver si me da la razón. Tal vez sí, tal vez no, lo más seguro es que quién sabe. El proceso penal, es el proceso, no es un procedimiento penal, es el proceso penal. Y las garantías son en el proceso penal. En el proceso antes. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. Tanto en la investigación, pero sí, en la investigación, datos de prueba. No coadyuvancia. Datos de prueba. En la investigación y en el proceso. Oigan, qué interesante está esto. Hoy, la víctima o el ofendido pueden aportar datos de prueba en el proceso penal. Ya no solamente es el Ministerio Público, también la víctima o el ofendido pueden aportar esos datos de prueba. Sumamente muy interesante este punto. ¿Por qué? Pues porque la víctima, el ofendido, pues dicen el Ministerio Público está haciendo esta fechoría o está mal por aquí o no me quiere apoyar. Se los llevo directamente al juez de control. ¿Cuál es el problema? En la audiencia intermedia, en la etapa intermedia, y él lleva los datos de prueba. Fenomenal, maravilloso. También se los puede aportar al Ministerio Público, se los tiene que aportar para que éste pueda integrar la carpeta de investigación y ejercer acción penal. Sigue diciendo el artículo 20, apartado C, fracción 2. A que se desahoguen las diligencias correspondientes. Pues esa es una garantía de la víctima, no solamente que le reciban datos de prueba, que se desahoguen diligencias que conduzcan al desahogo de esos datos, pues para tener elementos que en su momento puedan servir para ejercer acción penal. Pero aquí surge un punto interesante, el segundo párrafo. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, esto ya es una redundancia, deberá fundar y motivar su negativa. Pues deberá fundar y motivar todos los actos, no nada más esta. Bueno, en fin, el Ministerio Público puede negarse a desahogar una diligencia por considerar que no es apropiada, que no es necesaria, que no es idónea, etcétera. ¿Y qué voy a hacer yo víctima cuando soy necio testarudo, pero sobre todo quiero que se ejerza acción penal? Voy a recurrir esta determinación del Ministerio Público. La voy a recurrir ante el juez de distrito en amparo indirecto. No, espérate. ¿Y el 258? No me sirve. El 258 dice única y exclusivamente que las determinaciones que sean de abstención de investigar, la aplicación de criterio de oportunidad, el no ejercicio a la reserva, son las que puedo atacar en esa vía impugnativa. No me habla de la negativa a desahogar una diligencia para el cumplimiento o para la obtención de un dato de prueba. No me habla el Código Nacional de ese supuesto. Por lo tanto, no tengo recurso ordinario que hacer valer, me voy directamente en demanda de amparo. Cuidado, mis colegas, no todos, pero muchos, le han
dado una amplitud al artículo 258 y han incursionado e incrustado en él una gran cantidad de supuestos como este. El 258 no lo dice, y en un momento determinado el juez de control puede decir no admito el recurso porque no está previsto en el 258. No está. Bueno, pues voy directamente al amparo. Abogados, si el Ministerio Público decreta la negativa a desahogar esa diligencia, no están tan perdidos todavía, porque en el proceso penal lo pueden ofrecer. ¿Y por qué me lo estás ofreciendo tú? Pues porque el Ministerio Público no quiere desahogarla, nada más por eso, pero pueden ofrecerla según el primer párrafo del 20 apartado C, fracción 2. Ahora viene un tema de gran trascendencia para mí. Intervenir en el juicio. La víctima puede intervenir en el juicio y al intervenir, viene la segunda parte, e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Abogados, la víctima dice al fin, Tlaloc bendito, se acordaron de mí. Ya me dieron voz y voto en el proceso penal e inclusive puedo recurrir las determinaciones de las resoluciones judiciales. Puedo recurrir esas resoluciones. Y bueno, pues íbamos felices de la vida hasta que nos topamos con el artículo 459 del Código Nacional que dice recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las siguientes resoluciones. 1. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma. 2. Las que pongan fin al proceso. Y 3. Las que se produzcan en la audiencia de juicio solo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima o ofendido solicita al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y este no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la... Ay, no, espérame. Este párrafo no lo había leído. Si lo hubiera leído ya lo había entendido. A ver, espérame. Cuando la víctima u ofendido, o sea, ese es el sujeto, solicita al Ministerio Público, ese es el verbo, que interponga los recursos que sean pertinentes y este no presenta la impugnación, explicará, la víctima o ofendido explicará por escrito al solicitante que es espantosa. No iba a decir estupidez, no crean que iba a decir estupidez. Me quedé buscando la palabra, qué espantosa redacción. Cuando la víctima o ofendido solicita al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y este no presenta la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón. Pues él mismo, la víctima u ofendido, se explicará a sí mismo la razón del proceder del Ministerio Público a la mayor. Pero bueno, aquí hay un punto muy interesante, un punto de gran trascendencia. ¿Qué pasa con el artículo 467? Resoluciones del juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control. Las que nieguen el anticipo de prueba. Ay, espérame. No está en el 459. Híjole. Pero el 456, tercer párrafo, dice: el derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. Ay, Dios. Mejor me regreso al amparo de la víctima y ya no sigo hablando de los recursos. No, pero tengo que hablar de los recursos. ¿Por qué? Porque derivado de ello va a promoverse el amparo. Vean los errores de la ley, del Código Nacional. Error gravísimo.
Error gravísimo que estaba en la ley de amparo de 2013 hasta 2016, cuando en el artículo 173, fracción 19, se establecían límites para que la víctima u ofendido pudieran promover amparo directo. Y era una barbaridad. Puede promover amparo directo cuando alegue que no hubo asistencia jurídica, cuando no se le informó el avance del proceso, cuando no se le permitió ofrecer pruebas. Era lo único sensato. Cuando, etcétera. Cuando... ¿Cómo estaba el punto? Bueno, otras dos barbaridades por ahí. 2016 cambia la ley de amparo, se crea el apartado B del 173, la fracción 19 desaparece, se convierte en la fracción 17, y la fracción 17, no se los voy a decir de memoria, mejor la leo, aquí tengo la ley de amparo, ¿y qué dice la fracción 17 del 173? No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en términos de la legislación aplicable. Genial, genial. La ley de amparo le está abriendo extraordinariamente las pruebas del amparo directo a la víctima que el Código Nacional le está cerrando. Que el Código Nacional le está cerrando. ¿Por qué? Porque el Código reduce los supuestos de legitimación para interponer recursos. Y lo más delicado no es lo que yo digo. Lo más delicado es lo que dice el propio Código en el artículo 456, tercer párrafo. ¿Qué dice? Lo que leí hace un momentito. Muy pequeñito el momentito. El derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. Pues no está expresamente otorgado ese derecho a favor de la víctima u ofendido, y entonces puede tener problemas muy graves y delicados. No está previsto, creo que sí está previsto. Las que pongan fin al proceso, sí puede impugnar la sentencia, sí puede impugnar la resolución de sobreseimiento. Y después de la sentencia y del sobreseimiento, ¿qué puede hacer la víctima? Pues promover demanda de amparo directo por tratarse de una sentencia, de una resolución que pone fin al juicio. Cuidado, cuidado. Ahí sí tiene que agotar el recurso y sí tiene legitimación para promover la demanda de amparo, la demanda de amparo directo. Háganlo valer, promuévanlo y promuevan el amparo directo. Pero hay otros casos en que pues, las resoluciones del juez de control o del tribunal de enjuiciamiento no serán recurribles. No existe la apelación, no existe la revocación a favor de la víctima u ofendido, porque no se refiere a los supuestos del artículo 459. Y ese es un problema muy delicado. Entonces, abogados, ya para concluir, vamos a algunas reglas del amparo de la víctima. Bajo la versión de los principios fundamentales del amparo, una de estas reglas es la del principio de instancia de parte agraviada. La víctima puede promover amparo. Cuidado, no hay una regla en la ley de amparo semejante a la que opera por lo que hace al procesado, al imputado o acusado o sentenciado, en el sentido que su defensor puede pedir amparo, no dice que puede presentar la demanda. Promuevan siempre con la firma de la víctima o del ofendido, para evitar cualquier situación. Ya saben cómo son los jueces federales, son exquisitos. No te faltó este detalle, te desecho la demanda. Mejor no le den cuerda, no le den alas al juez federal. Segundo punto, principio de definitividad. Agoten los recursos ordinarios. Cuidado,
Hay muchas excepciones al principio de definitividad en materia penal, pero a favor del imputado, acusado, sentenciado, más no de la víctima. Por ejemplo, si se dicta un auto de vinculación a proceso, vi el artículo 467, fracción E. Resoluciones del juez de control apelable. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control. 7. El auto que resuelva la vinculación del imputado a proceso. Bueno, el imputado va a promover el recurso de apelación. Bueno, si quiere. Yo no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque no sé hacer apelaciones, yo sé hacer amparos. En la demanda de amparos se las hago en 1 hora. Bueno, corríjame. La demanda de amparo la corrijo y la confecciono en 1 hora. El recurso de apelación no tendré tiempo suficiente para estructurarlo. Cuidado. El código establece que el recurso de apelación es de estricto derecho. Tengo miedo, mucho miedo. Tengo 3 días para interponer la apelación contra el auto de vinculación a proceso y estoy esperando todavía que me den copia de la resolución para atacarla correctamente, porque una cosa es lo que dicen en la audiencia y otra es lo que sostienen en el papel. Entonces, no, espérame. Borro eso. Me voy al amparo directo. Les digo que en 1 hora ya tengo perfeccionada la demanda. Me dice Jorge Raúl García Sosa, ay, don Alberto, no sea tan vanidoso. Hay muchas cosas que decir de ese auto de vinculación. En 1 hora no lo va. No, pero tengo 30 días. Por fin, ¿no? Que en 1 hora. Sí, en 1 hora tengo para elaborar la demanda y la presento. E inicia el trámite del amparo. Señalan fecha para la audiencia constitucional dentro de los 30 días siguientes y durante ese lapso voy a leer, estudiar y combatir el auto. Y escribo todas las barbaridades del auto de vinculación y en su momento presento un escrito de alegatos. Postdata, opera la suplencia de la queja. Con base en todos estos argumentos, súpleme la deficiencia. Te estoy demostrando que ese auto es inconstitucional. Hombre, qué maravilloso estuvo eso. No los 3 días de un recurso de estricto derecho. Bueno. Pero fíjense ustedes que el problema es que yo estoy hablando ya de un tema que no es por el que me contrataron. Me compraron para hablar del amparo de la víctima. Sí, es cierto, de la víctima. Pues la víctima no está en disponibilidad de decir, me voy directamente al amparo. No. Si se dicta auto de no vinculación a proceso, tiene que promover el recurso de apelación. Un recurso que, híjole, mal redactado el código, que se tuvo que desprender de una interpretación del código, porque dice la fracción 7, el auto que resuelve la vinculación del imputado, y era en realidad el auto en que se pronuncie sobre el tema de vinculación. En los primeros tiempos de la vigencia del Código Nacional, hubo quienes dijeron no procede la apelación contra el auto de no vinculación. ¿Por qué? Porque el código dice nada más la que resuelve la vinculación, no la que determina la no vinculación. Y se desecharon algunas apelaciones, pero ya hay criterio, ya se acepta. Sí procede el amparo contra la no vinculación. Bueno, pues agote usted el recurso de apelación y una vez que se resuelva, nos vamos al amparo. Cuidado, mucho cuidado. Acá está el imputado, acá está la víctima. El imputado, y digo imputado porque ya está en esa situación, ya está imputado, ya no es indiciado, ya es imputado, ya hay auto de vinculación, promueve amparo indirecto. La víctima promueve recurso de apelación y si pierde la apelación, amparo directo, porque es una resolución que sin ser sentencia definitiva puso fin al juicio. Amparo directo. Acá es amparo indirecto. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí hay una situación muy particular. Este fulanito promovió amparo contra la determinación
auto de vinculación, promovió apelación, y en la apelación se revoca el auto de vinculación y se determina la no vinculación. La víctima tendrá que promover amparo directo en contra de esta resolución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el juez de control determinó la vinculación, ya quedó nula la vinculación y ahora es no vinculación. Promueva el amparo directo. Otro punto interesante es el tema perdón, estaba viendo el tiempo para saber cuántas horas me quedan todavía. Es el tema del principio de estricto derecho. Uf. ¿Cuánto sufrió el Poder Judicial? Pleitos y pleitos y pleitos. Al noveno Tribunal Colegiado Circuito en materia penal en el primer circuito en la Ciudad de México, que estaba, entre otros magistrados, integrado por don Humberto Manuel Román Franco, se le ocurrió la mafufada de decir, oye, en el amparo de la víctima opera la suplencia de la queja. No, estás loco. Por decir números, el primer tribunal denuncia una contradicción de tesis. El X tribunal denuncia otra. Me habla don Humberto, oye, ¿qué crees? Ya se promovió una tercera denuncia de contradicción de jurisprudencia. No, hombre, vamos perdiendo, vamos 4-1. No, nos están apaleando, vamos 5-1, 6-1, 7-1, 8-1. 9 denuncias de contradicción de jurisprudencia. 9 tribunales que dijeron, nanay, debe operar el estricto derecho. Y el noveno tribunal, no, suplencia la queja. Pues es gobernado también. Además, pues los tratados internacionales no hablan de la víctima, pero bueno, pues por aquí le vamos a dar. Resolvió la Suprema Corte de Justicia en una sola tesis. Amparo de la víctima es amparo con suplencia de la deficiencia de la queja. Le habla don Humberto, ganamos. Hombre, felicidades. No solamente por el tribunal colegiado, sino también por la víctima. Oigan, ¿y la víctima por qué tiene que sufrir las consecuencias de un delito y todavía sufrir las consecuencias de un estricto derecho? Porque una injusticia. Espero que algún día opere lo mismo en tratándose del patrón, que también le opere la suplencia de la queja. Pero en fin, hoy en día el artículo 79 de la Ley de Amparo ya le da la suplencia de la queja a la víctima. Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. 3. En materia penal, inciso B. Bueno, B. En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. O sea, si tiene carácter de tercero interesado, es de estricto derecho. Pero si es quejoso o es quejoso adherente, opera la suplencia de la queja. Perfecto, maravilloso, extraordinario. Qué bueno que hay ese beneficio para la víctima. Que me disculpe don Ignacio Burgoa Orihuela porque él decía, no debería existir la suplencia de la queja, que sea de estricto derecho. Maestro, pero es que hay gente que prueba el amparo y no conoce. ¿Para qué se meten en lo que no saben? Maestro, pero pues es que la culpa no lo tienen las partes. Pues ellos que van a saber si el abogado sabe o no sabe. Que no opere eso. Hoy opera afortunadamente. Para mí es afortunado que opere la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la víctima o del ofendido. Abogados, hay el tema de lo que ya mencioné, el amparo directo a favor de la víctima, y la víctima podrá promover amparo directo contra la sentencia. Primero dije, mira la ley de amparo, perdón. Contra la sentencia absolutoria. Ya me perdí. Pero una vez que hay con la sentencia absolutoria, a ver qué dice el 170.
Dice, en materia penal, 170 fracción 1, segundo párrafo, segunda parte. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias, sí son las que yo dije, y de sobreseimiento, no son sentencias, pero aquí le llaman sentencias, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. ¿Cómo va a promover amparo contra la sentencia condenatoria? De la siguiente manera. Señor señores magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, la condena que se impuso a la víctima, al acusado, no es correcta. Es mínima. No se valoraron bien las pruebas para encontrarlo responsable en los grados. Le cambiaron el delito, etcétera. Todo lo que quieran. Acuérdense del artículo 23 de la Constitución. Nadie puede ser juzgado 2 veces, sea que haya sido absuelto o condenado. Oye, pues vamos a iniciar otra vez el proceso penal para que lo condenen bien. Ya no se puede. Lo único que tiene la víctima es el amparo contra esa sentencia condenatoria, pero que no estuvo bien dictada, que le cambió el delito, que hizo no sé qué, que no valoró debidamente las pruebas, etcétera. Todo eso puede ser materia de un amparo de la víctima contra la sentencia condenatoria. Oye, sí lo condenaron a 50 años de cárcel, perfecto, y la reparación del daño, ¿onta? Otro de los temas. Esa es una violación directa al 20, apartado C, fracción 4, etcétera. Ahora, las de sobreseimiento. Oye, ¿por qué sobreseyó? Porque desistió el Ministerio Público amparo directo, lo que decía hace un momento. Obvio, pues la absolutoria, pues obvio que no va a estar de acuerdo la víctima. Ahora, viene aquí un tema interesante, un tema, hijo, que es ¿para qué me fue hasta acá? Que es para meditar. El artículo 171 de la Ley de Amparo, que sigue en lo conducente al 107, fracción 3, inciso A de la Constitución, dice, al reclamarse la sentencia definitiva, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, o sea, los vicios procesales, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado, las violaciones, las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Cuidado, mucho cuidado. Si por culpa de lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales no opera ese recurso, por lo que dice el 459, entonces tendrán que impugnar también el código. 1, 2, el segundo párrafo. Este requisito, el de agotar los recursos ordinarios durante la tramitación del juicio, no será exigible en amparos, etcétera, 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 ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado, punto. O sea, por el inculpado, no por la víctima, por el inculpado. Hasta aquí no hay problema, todo está bien y está apegado precisamente al 107, fracción 3, inciso A de la Constitución. El problema viene en el 182, que habla del amparo adhesivo. Dice en su segunda parte, el tercer párrafo del 182, se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido siempre que pudieran trascender al resultado, en el amparo adhesivo, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas el adherente, amparo adhesivo, hubiera agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de y en materia penal tratándose del imputado y del ofendido o víctima. Sopas. Si el amparo directo principal lo promueve la víctima, solamente puede alegar las violaciones procesales si agotó el recurso ordinario en contra de ella cuando esta violación se cometió. Pero si promueve amparo adhesivo, aunque no haya agotado el recurso,
Vean la barbaridad del legislador. Vean la sandez del legislador. ¿Cómo carambas trae a colación esto en el 182? Lo más delicado es de que el 182 es inconstitucional, porque el 107, fracción 3, inciso A, solamente regula la excepción al principio de definitividad cuando el amparo lo promueve el sentenciado. No cuando lo promueve la víctima u ofendido. Ahora bien, y ya, ahora sí, para concluir, les voy a dejar una crisis existencial que la traigo yo, pero ahora se lo voy a poner en otro rubro, que es la crisis existencial derivada de otro criterio de jurisprudencia que se me hace poco pensado. Violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. A ver, otra vez. No te presta atención, perdón. Estaba dormido, estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. A ver, otra vez. Violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Tesis primera, diagonal J 74, diagonal 2018. Si le excluyen un medio de prueba al imputado, pues va a estar más molesto con esa situación, pero deberá promover amparo indirecto. Si le excluyen un medio de prueba a la víctima u ofendido, eso será en la etapa intermedia. No podrá promover amparo directo. Deberá acudir al amparo indirecto. Oye, pero espérame, ¿cómo? ¿Pero por qué si esa violación no ha trascendido el resultado del fallo? No, pero ya dijo la Suprema Corte que no procede el amparo directo en contra de esas violaciones. Abogados como imputados o como víctimas tienen que agotar, más que agotar, tienen que promover amparo indirecto contra la exclusión de medios de prueba. Esta tesis se mencionó solamente para el imputado, pero esta tesis también rige para los efectos de la víctima, porque no está haciendo la ley de amparo, no está haciendo una distinción. Y en ese orden de ideas, váyanse ustedes al amparo indirecto, aplicando el famoso principio general del derecho que reza, más vale que sobre y no que falte. Nada más como último punto, o sea, uno va a tratar otro tema, ya nos vamos. Como último punto, concluyo diciendo, afortunadamente, con algunos errores, defectos, lo que quieran, afortunadamente hoy en día tenemos nosotros garantías de la víctima o ofendido. Tenemos muchas garantías, una gran cantidad de garantías que no están en la Constitución, en el Código Nacional. Lean el 109, compárenlo con el 20 apartado C y van a encontrar grandes garantías a favor de la víctima o del ofendido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos ya la versión de esta plática, tenemos ya debidamente prevista la idea de procedencia del juicio de amparo en contra de actos y de resoluciones judiciales, actos del Ministerio Público, resoluciones judiciales a favor de la víctima o del ofendido. La víctima o ofendido ya pueden promover amparo sin mayor problema. Lo único que necesitamos es perfeccionar algunas cuestiones, darle
un matiz perfecto a la ley de amparo, quitar con tonterías como el inciso, los incisos C y D del artículo 5º, fracción 3, para que tengamos una certeza de que la víctima u ofendido tendrá la condición de tercero interesado en todos los amparos que promueva el indiciado, indiciado, imputado, acusado, sentenciado, y que este sujeto en todos los amparos que promueva la víctima tendrá la calidad de tercero interesado. Pero superando la pésima redacción del 5º, fracción 3, incisos C y D, nos vamos a quitar la telaraña, aquella de la ley de amparo de 1914, después de 1999, de que el amparo que podía promover la víctima era nada más contra el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal o en materia de reparación del daño. La víctima ya tiene amparo incluso contra la determinación negativa de orden de aprehensión o negativa de orden de reprehensión, etc. Todo esto en aras de beneficiar el sistema de defensa constitucional. Abogados, deseo que esta plática haya sido de utilidad. Estoy a sus órdenes por si existe alguna pregunta. Saludo a los amigos que me están viendo, que hace rato no los vi porque tapé la pantalla por culpa del exceso de luz que me causa migraña. Ahí está ya la linda llamándome para irnos a caminar. Arturo Montaño, muchas gracias por todas sus atenciones. Mi querido Sergio Cuauhtémoc Lima López, gracias. A todos los amigos, Mariana Ramón, gracias por acompañarme. Jorge Raúl García Sosa, gracias. Gracias, doña Libertad, por la invitación para estar en esta tarde-noche. E insisto, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias.